Los sumerios fueron una de las civilizaciones más antiguas conocidas, surgiendo en el sur de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, hacia el año 3100 a.C. Establecieron una red de ciudades-estado, entre ellas Ur, Uruk, Lagash y Eridu. Se les atribuyen numerosas innovaciones como la escritura, la rueda, sistemas de irrigación avanzados y los primeros códigos legales conocidos. En su apogeo, los sumerios dominaron Mesopotamia e influyeron en civilizaciones posteriores como los acadios, babilonios y asirios. Su estructura política consistía en ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un rey que afirmaba tener autoridad divina. El comercio floreció, conectando Sumer con regiones tan distantes como el Valle del Indo y Anatolia. A pesar de sus logros, los sumerios entraron en un declive gradual. Su caída comenzó alrededor del 2300 a.C., cuando Sargón de Akkad conquistó Sumer y creó el primer imperio conocido. Aunque la cultura sumeria continuó, el dominio acadio debilitó la independencia de sus ciudades. Más tarde, durante la tercera dinastía de Ur, Sumer experimentó un breve resurgimiento, pero hacia el 2000 a.C., las invasiones de elamitas y amorreos desestabilizaron la región. Ur, uno de los últimos bastiones de poder sumerio, cayó en 2004 a.C., marcando el final de Sumer como entidad política. Tras la caída, los sumerios fueron absorbidos gradualmente por las culturas sucesoras, en especial la babilónica, que heredó gran parte de su conocimiento, lengua y sistemas administrativos. Con el tiempo, el idioma sumerio fue reemplazado por el acadio y más tarde por el arameo. Aunque su civilización desapareció, sus contribuciones sentaron las bases de futuros imperios, haciendo de su influencia una de las más importantes en la historia de la humanidad. El Imperio Acadio, fundado por Sargón de Akkad alrededor del 2334 a.C., fue el primer imperio conocido en la historia. Unió a las ciudades-estado sumerias y extendió su influencia por toda Mesopotamia. En su apogeo, se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, abarcando gran parte del actual Irak, Siria y partes de Irán y Turquía. Los acadios centralizaron el poder, estandarizaron la administración y difundieron su lengua semítica, que más tarde influiría en los dialectos babilonio y asirio. También promovieron el comercio, conectando Mesopotamia con regiones distantes y contribuyeron al arte, la literatura y la guerra. Sin embargo, el imperio entró en declive por una combinación de conflictos internos, invasiones externas y factores ambientales. Durante el reinado de Sharkal-Sharri, 2217 a 2193 a.C., enfrentaron rebeliones de pueblos sometidos y ataques de los Guti, montañeses de la región del Zagros. Además, el cambio climático con sequías y desertificación debilitó la agricultura y la economía. Con el colapso del poder central, Mesopotamia se fragmentó en pequeños estados en conflicto. El golpe final llegó alrededor del 2154 a.C., cuando los Gutis saquearon Akkad y destruyeron su capital, poniendo fin al imperio. Tras la caída, los acadios fueron absorbidos por estados sucesores, en especial la tercera dinastía de Ur, que brevemente restauró el poder sumerio. Aún así, la lengua y la cultura acadias sobrevivieron durante siglos, influyendo profundamente en civilizaciones posteriores como la babilónica y la asiria. El territorio que había sido el corazón del imperio siguió siendo una región disputada y rica culturalmente, pero Akkad como entidad política desapareció para siempre. La civilización minoica floreció en la isla de Creta aproximadamente entre el 3000 a.C. y el 1100 a.C., alcanzando su máximo esplendor entre el 2000 y el 1450 a.C. Como una de las primeras civilizaciones avanzadas de Europa, los minoicos desarrollaron lujosos y complejos palacios como los de Cnosos, Festos y Malia. Fueron conocidos por su arte sofisticado, arquitectura avanzada y una compleja red comercial que los conectaba con Egipto, el Cercano Oriente y la Grecia continental. Los minoicos también crearon un sistema de escritura temprano conocido como Lineal A, que aún permanece sin descifrar. Su sociedad estaba fuertemente influenciada por el comercio marítimo y ejercieron un dominio naval en el mar Egeo. El declive de la civilización minoica fue un proceso gradual, influenciado tanto por desastres naturales como por amenazas externas. Alrededor del 1600 a.C., la erupción volcánica de la isla de Tera, actual Santorini, provocó una serie de devastadores tsunamis y terremotos que dañaron gravemente las ciudades minoicas. Aunque lograron recuperarse, la civilización quedó considerablemente debilitada. Hacia el 1450 a.C., los micénicos, un pueblo de habla griega procedente del continente, comenzaron a imponer su control sobre Creta.
Se apoderaron de muchos palacios minoicos e integraron aspectos de la cultura minoica en la suya propia. El colapso final de la civilización minoica se produjo alrededor del 1100 a.C., probablemente debido a la prolongada dominación micénica, el deterioro interno y posibles nuevas invasiones. Tras la caída, los minoicos fueron absorbidos por la cultura micénica y más tarde por la griega. Los antiguos centros palaciegos cayeron en ruinas y la escritura lineal A fue reemplazada por el lineal B micénico. Aunque la identidad minoica se desvaneció con el tiempo, Creta siguió siendo un importante centro cultural y comercial. El legado minoico, sin embargo, perduró. Influyó profundamente en la mitología griega, así como en el arte y la arquitectura, dejando una huella decisiva en el desarrollo de las civilizaciones europeas posteriores. El imperio hitita surgió en Anatolia, lo que hoy es Turquía, alrededor del 1600 a.C. y se convirtió en una de las civilizaciones más poderosas del antiguo Cercano Oriente. En su apogeo, entre los siglos XIV y XV a.C., controlaba vastos territorios que incluían partes de la actual Turquía, Siria e Irak. Los hititas fueron guerreros y diplomáticos expertos, célebres por el uso de carros de guerra y por ser pioneros en la metalurgia del hierro. Su capital, Hattusa, era un importante centro político y cultural. Rivalizaron con Egipto, Babilonia y Asiria, llegando incluso a enfrentarse con el faraón Ramsés II en la batalla de Kadesh, 1274 a.C., uno de los combates más célebres de la antigüedad, que culminó en uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia. El imperio comenzó a declinar a inicios del siglo XII a.C., debido a conflictos internos, inestabilidad económica y amenazas externas. Una serie de malas cosechas y el cambio climático debilitaron su economía. A esto se sumaron los choques con los asirios y las invasiones de los enigmáticos pueblos del mar, que desestabilizaron aún más la región. El golpe final llegó hacia el 1180 a.C., cuando Hattusa fue destruida, probablemente como consecuencia de una rebelión interna o de una invasión externa. Los últimos reyes hititas intentaron mantener el poder, pero el imperio ya se había fragmentado en pequeños estados. Tras la caída, los restos de la población hitita continuaron en la región, formando los llamados estados neohititas en Siria y el sur de Anatolia. Estos pequeños reinos sobrevivieron durante varios siglos, hasta ser absorbidos por el imperio asirio. Aunque el gran imperio desapareció, los hititas dejaron un legado duradero, influyeron en el derecho, la administración y la estrategia militar de las civilizaciones posteriores del Cercano Oriente. El imperio asirio fue una de las civilizaciones más poderosas del antiguo Cercano Oriente, con un dominio que se extendió aproximadamente desde el 1365 a.C. hasta el 609 a.C. En su máximo esplendor, durante el periodo neoasirio, 911 a 609 a.C., controlaba vastos territorios que incluían Mesopotamia, el Levante, Anatolia y partes de Egipto. Los asirios eran conocidos por su destreza militar, sus avanzadas técnicas de asedio y sus tácticas brutales contra los enemigos. Sus capitales, como Nínive y Asur, fueron centros de administración, cultura y aprendizaje. Reyes como Tiglat-Pileser III, Sargón II, Sennacherib y Asurbanipal expandieron el imperio a través de conquistas implacables y establecieron una de las primeras burocracias estatales organizadas. A pesar de su fuerza, el imperio asirio cayó debido a la inestabilidad interna, la sobreextensión territorial y las invasiones externas. Hacia finales del siglo VII a.C. se produjeron rebeliones generalizadas entre los pueblos sometidos. Los babilonios, bajo el rey Nabopolassar, y los medos, liderados por Ciaxares, formaron una alianza contra Asiria. En el 612 a.C., Nínive, el corazón del imperio, fue saqueada y destruida, lo que representó un golpe mortal. Los últimos focos de resistencia asiria cayeron en Harrán en el 609 a.C., marcando el fin definitivo de su dominio. El último rey asirio registrado, Asurbanipal II, intentó sin éxito recuperar el poder antes de desaparecer de la historia. Después de la caída, el pueblo asirio fue absorbido principalmente por las culturas babilónica y meda, aunque muchos asirios continuaron viviendo en la región. Sin embargo, su influencia política se borró y su antiguo territorio se convirtió en un campo de batalla entre babilonios, medos y más tarde persas. A pesar de su desaparición, el legado asirio sobrevivió. Sus innovaciones en el gobierno, las tácticas militares y las infraestructuras ejercieron una gran influencia en los imperios posteriores, incluidos el babilónico y el persa.
El imperio neobabilónico surgió en el 626 a.C. tras la caída del imperio asirio y alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado del rey Nabucodonosor II, 605 a 662 a.C. Centrado en Mesopotamia, se convirtió en la potencia dominante del antiguo Cercano Oriente, controlando vastos territorios que hoy corresponden a Irak, Siria, Líbano, Israel y Jordania. Su capital, Babilonia, fue una de las ciudades más magníficas de la antigüedad. Era célebre por sus imponentes murallas, la Puerta de Ishtar y los legendarios Jardines Colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El imperio desempeñó un papel clave en la preservación de la cultura mesopotámica, revitalizando tradiciones sumerias y acadias, al mismo tiempo que impulsaba avances en astronomía, matemáticas y literatura. Nabucodonosor II también es recordado por la conquista de Jerusalén en el 586 a.C., que provocó la destrucción del Templo de Salomón y el cautiverio babilónico del pueblo judío, un acontecimiento central en la historia del judaísmo. El declive del imperio comenzó tras la muerte de Nabucodonosor. Gobernantes débiles y conflictos internos minaron la estabilidad política. El último rey, Nabónido, fue especialmente impopular debido a sus reformas religiosas y a su prolongada ausencia de Babilonia. En el 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande aprovechó esta debilidad. Sus tropas entraron en Babilonia tras desviar el curso del río Éufrates, y la ciudad cayó sin gran resistencia. Nabónido fue capturado y Ciro se proclamó nuevo gobernante, integrando Babilonia en el creciente imperio aqueménida. Después de la caída, Babilonia siguió siendo un centro cultural y administrativo de enorme importancia, pero ya no conservó su independencia. El pueblo neobabilónico fue absorbido por la sociedad persa, aunque sus tradiciones, saberes y aportaciones científicas siguieron influyendo en las civilizaciones posteriores. El Imperio Romano de Occidente fue la mitad occidental del Imperio Romano, establecido formalmente tras la división del imperio en el año 285 después de Cristo por el emperador Diocleciano. En su apogeo, Roma controlaba vastos territorios a lo largo de Europa, el norte de África y la cuenca mediterránea. Fue un centro de poder militar, ingeniería, administración y cultura, sentando las bases de lo que hoy conocemos como civilización occidental. Las redes de carreteras, los sistemas legales y las estructuras administrativas romanas influyeron profundamente en las sociedades europeas posteriores. Sin embargo, hacia finales del siglo IV y principios del V, el imperio entró en un proceso de debilitamiento por la inestabilidad política, las dificultades económicas, el declive militar y las invasiones bárbaras. La corrupción, las guerras civiles y la dependencia de ejércitos mercenarios erosionaron su fuerza. Al mismo tiempo, diversas tribus germánicas comenzaron a invadir sus fronteras. Los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma en el 410, un hecho que marcó profundamente a la población. Más tarde, en el 455, los vándalos repitieron la devastación de la ciudad. La caída final ocurrió en el 476 después de Cristo, cuando el caudillo germánico Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. A diferencia de ocasiones anteriores, no se nombró a un nuevo emperador, lo que marcó simbólicamente el fin del imperio en Occidente. Después de su caída, el territorio se fragmentó en varios reinos bárbaros. Las poblaciones se adaptaron a los nuevos gobernantes, mezclando tradiciones romanas con costumbres germánicas. El latín permaneció como lengua dominante, y el derecho romano siguió influyendo en los sistemas legales medievales. Los antiguos territorios imperiales evolucionaron hacia estados medievales tempranos como los reinos franco, visigodo y ostrogodo. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como Imperio Bizantino, perduró durante casi 1000 años más, preservando gran parte del legado romano. A pesar de su caída, la herencia del Imperio Romano de Occidente sobrevivió en su lengua, su derecho y sus fundamentos culturales que continuaron moldeando la historia de Europa durante siglos. El Imperio Bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente, surgió tras la división del Imperio Romano en el año 285 después de Cristo y perduró durante más de 1000 años hasta su caída en 1453. Su capital fue Constantinopla, que se convirtió en un gran centro político, comercial, cultural y religioso. El imperio preservó el derecho romano, la cultura griega y las tradiciones cristianas.
Bajo emperadores como Justiniano I, Bizancio expandió sus territorios, compiló el célebre Código Justiniano y construyó monumentos arquitectónicos impresionantes, como la Basílica de Santa Sofía. El imperio desempeñó un papel crucial en el comercio, la diplomacia y los conflictos militares, funcionando como un puente entre el mundo antiguo y la Edad Media. El declive de Bizancio fue gradual, marcado por luchas internas, dificultades económicas y amenazas externas. En distintos periodos sufrió invasiones persas, árabes, búlgaras y más tarde turcas selyúcidas. Un golpe devastador llegó con la Cuarta Cruzada en 1204, cuando los cruzados occidentales saquearon Constantinopla, debilitando enormemente el poder bizantino. Aunque la ciudad fue recuperada en 1261 bajo la dinastía paleóloga, el imperio nunca volvió a alcanzar su antigua fuerza. El desenlace final llegó en 1453, cuando los otomanos, bajo el mando del sultán Mehmed II, sitiaron Constantinopla. El 29 de mayo, tras semanas de asedio, la ciudad cayó. El emperador Constantino XI Paleólogo murió en combate, marcando el fin del Imperio bizantino. Tras la caída, muchos sabios, artistas y eruditos bizantinos huyeron a Europa occidental, llevando consigo conocimientos que alimentaron el Renacimiento. Los habitantes que permanecieron se convirtieron en súbditos otomanos y Constantinopla fue renombrada Estambul, transformándose en la nueva capital del Imperio otomano. A pesar de su desaparición, la herencia bizantina perduró. Su arte, su derecho, la cristiandad ortodoxa y sus tradiciones culturales influyeron profundamente en Rusia, Europa Oriental y el mundo islámico. De este modo, aunque su imperio cayó, el legado de Bizancio continuó moldeando la historia de Europa y del Mediterráneo durante siglos. El imperio inca, la mayor civilización de la América precolombina, prosperó en la región andina de Sudamérica desde inicios del siglo XV hasta su caída en el siglo XVI. En su apogeo, el imperio se extendía por los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia, con su capital en Cuzco. Los incas desarrollaron una sociedad avanzada, con una extensa red de caminos, sistemas agrícolas de terrazas y arquitectura monumental, destacando construcciones como Machu Picchu. Su gobierno era altamente organizado, utilizaban los quipus, cuerdas con nudos para el registro de información, y aplicaban un sistema de trabajo comunitario llamado mita. La religión también unificaba al imperio, con el culto a Inti, el dios Sol, y el Sapa Inca era considerado de origen divino. El declive del imperio comenzó tras la muerte del emperador Huayna Cápac alrededor de 1527. Sus hijos, Huáscar y Atahualpa, se enfrentaron en una cruenta guerra civil por la sucesión. Atahualpa resultó victorioso, pero su gobierno fue breve. En 1532, el conquistador español Francisco Pizarro llegó con un pequeño ejército y capturó a Atahualpa en Cajamarca. Pese a que los incas pagaron un rescate inmenso en oro y plata, Atahualpa fue ejecutado en 1533. Tras esto, los españoles avanzaron sobre Cuzco y desmantelaron la estructura imperial. Los incas resistieron bajo el liderazgo de Manco Inca, quien estableció un reducto en Vilcabamba, que sobrevivió hasta 1572, cuando fue destruido por los españoles. Después de la conquista, la población inca sufrió enormemente por el trabajo forzado, la esclavitud y las enfermedades traídas de Europa. El territorio fue reorganizado en colonias españolas y gran parte de las tradiciones indígenas fueron reprimidas. Sin embargo, el legado inca persistió. Muchas comunidades conservaron su cultura, su lengua, quechua y sus prácticas agrícolas. La ingeniería, la organización social y las obras arquitectónicas de los incas siguen siendo un testimonio de la grandeza de este imperio. El imperio azteca fue una poderosa civilización mesoamericana que prosperó entre los siglos XIV y XVI en lo que hoy es el centro de México. Los aztecas, también llamados mexicas, fundaron su capital Tenochtitlán en 1325 en una isla del lago Texcoco. A través de conquistas militares y alianzas estratégicas, construyeron un vasto imperio que controlaba numerosas ciudades-estado y exigía tributo de los pueblos sometidos. Los aztecas desarrollaron una sociedad sofisticada, con logros arquitectónicos impresionantes, una extensa red de comercio y un complejo sistema religioso. Su cosmovisión giraba en torno a deidades como Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, y sus rituales incluían sacrificios humanos como ofrenda a los dioses. Su influencia se extendió por gran parte de Mesoamérica, convirtiéndolos en una de las civilizaciones más poderosas de su tiempo. La caída del imperio comenzó en 1519, con la llegada del conquistador español Hernán Cortés. Al inicio, el emperador Moctezuma II lo recibió, pero los españoles aprovecharon las divisiones internas y las tensiones con los pueblos sometidos a los aztecas.
En 1520, tras la matanza de nobles mexicas perpetrada por los españoles, estalló una rebelión. Cortés y sus hombres huyeron en el episodio conocido como la Noche Triste. Sin embargo, Cortés se reorganizó con el apoyo de pueblos aliados, como los tlaxcaltecas, y lanzó un asedio final contra Tenochtitlán en 1521. Tras meses de hambre, enfermedades y combates, la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521. Moctezuma II había muerto antes en circunstancias inciertas y su sucesor Cuauhtémoc fue capturado y ejecutado poco después por los españoles. Tras la conquista, los españoles destruyeron templos y edificios, levantando sobre sus ruinas la nueva Ciudad de México. La población azteca sufrió gravemente a causa de las enfermedades traídas de Europa, el trabajo forzado y la represión cultural. Muchos fueron esclavizados o absorbidos en la nueva sociedad colonial. A pesar de la caída, el legado azteca sobrevivió en su lengua, el náhuatl, sus tradiciones, arte y cosmovisión, que siguen presentes en la identidad cultural de México hasta la actualidad. El Imperio Otomano fue uno de los más poderosos de la historia, con una duración de más de 6 siglos, desde 1299 hasta 1922. Fundado por Osman I en Anatolia, el imperio se expandió rápidamente conquistando vastos territorios en el sudeste de Europa, el Medio Oriente y el norte de África. En su apogeo, durante los siglos XVI y XVII, bajo el sultán Suleimán el Magnífico, el Imperio Otomano fue una potencia global que controlaba importantes rutas comerciales e influía en la política, la cultura y los asuntos militares de 3 continentes. Los otomanos desarrollaron una sofisticada administración que combinaba el gobierno islámico con una sociedad multiétnica y multirreligiosa. Su capital, Constantinopla, actual Estambul, se convirtió en un centro próspero de comercio, aprendizaje y arquitectura, con monumentos emblemáticos como la Mezquita Azul y la renovación de Santa Sofía. El declive del imperio comenzó de forma gradual a finales del siglo XVII. Las derrotas militares, los problemas económicos, la corrupción interna y el auge de los movimientos nacionalistas fueron debilitándolo poco a poco. En el siglo XIX, la debilidad otomana era tal que en Europa se le conocía como el hombre enfermo de Europa, mientras las potencias europeas aprovechaban su fragilidad para expandir su influencia. La Primera Guerra Mundial supuso el golpe final. El Imperio Otomano se alió con Alemania y los imperios centrales, pero sufrió una derrota devastadora. En 1920, el Tratado de Sèvres desmanteló gran parte de su territorio. En 1922, el sultán Mehmed VI fue depuesto y al año siguiente, Mustafa Kemal Atatürk abolió oficialmente el sultanato, proclamando la República de Turquía. Tras la caída, los antiguos territorios otomanos fueron divididos por las potencias europeas, dando lugar a la creación de estados modernos como Turquía, Siria, Irak y otros en los Balcanes y Medio Oriente. La élite dirigente otomana perdió su poder, mientras que las poblaciones tuvieron que adaptarse a nuevas identidades nacionales. A pesar de su desaparición, el legado otomano sigue presente. Su arte, arquitectura, gastronomía y tradiciones culturales permanecen profundamente arraigados en las regiones que alguna vez gobernó. El Imperio Austrohúngaro fue una de las principales potencias de Europa entre 1867 y 1918. Surgió tras el Compromiso Austrohúngaro de 1867, que estableció una monarquía dual. Austria y Hungría compartían un mismo monarca, el emperador Francisco José I, pero mantenían sus propios gobiernos internos. El imperio abarcaba vastos y diversos territorios, incluyendo los actuales Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, además de partes de Polonia, Ucrania, Rumanía e Italia. Era un estado multiétnico compuesto por alemanes, magiares, checos, eslovacos, croatas, eslovenos, polacos, ucranianos, rumanos e italianos, entre otros pueblos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el imperio fue una fuerza política, económica y militar influyente en Europa, desempeñando un papel clave en la diplomacia continental y en el desarrollo industrial. Sin embargo, su diversidad étnica también fue una de sus mayores debilidades, ya que el auge de los movimientos nacionalistas generaba tensiones constantes entre sus distintos pueblos. La Primera Guerra Mundial fue el detonante de su colapso. En 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, iniciando el conflicto global. A lo largo de la guerra, el imperio sufrió repetidas derrotas militares, graves problemas económicos y un creciente descontento social. En 1916 murió Francisco José I y su sucesor, el emperador Carlos I, intentó llevar a cabo reformas para salvar al imperio, pero fracasó.
Hacia finales de 1918, cuando la guerra se acercaba a su fin, los distintos pueblos sometidos comenzaron a declarar su independencia, provocando la desintegración definitiva del Estado. Tras su disolución, sus antiguos territorios dieron lugar a varios estados independientes, como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, mientras que otras regiones fueron anexadas por países vecinos. La caída del imperio marcó el fin de siglos de dominio de la dinastía de los Habsburgo en Europa Central y transformó radicalmente el mapa político del continente. Las tensiones nacionalistas no desaparecieron. La compleja herencia del imperio austrohúngaro contribuyó a los conflictos que, décadas después, desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado este repaso por las grandes civilizaciones que marcaron la historia, comenta qué te ha parecido y no olvides suscribirte para más contenido como este.